El antiguo peruano. Los primeros grupos humanos llegaron hacia fines de la glaciación de Wisconsin, en el 11º milenio antes de Cristo. Estos llegaron como cazadores, recolectores y según Guillermo Lumbreras fue en el periodo lítico. Sus descendientes comenzaron a desarrollar la horticultura hacia el siglo VII antes de Cristo, en el periodo arcaico, época en que también se domesticaron los camélidos sudamericanos y empezaron a aparecer las primeras aldeas. Ahora, profesor, ¿qué es la horticultura? Bueno, la horticultura consiste en cultivar plantas y vegetales para su alimentación, obviamente. Ahora, también nos dice que domesticaron camélidos sudamericanos y empezaron a aparecer las primeras aldeas. Ahora, estos camélidos sudamericanos son los siguientes: la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. En el antiguo Perú, la primera civilización que floreció fue la cultura caral hace 5000 años. La cultura caral es la más antigua de América y se desarrolló a la par de civilizaciones como Mesopotamia, India, Egipto y China. Ahora, cabe recalcar que por mucho tiempo se creyó que la cultura más antigua era Mesopotamia. Sin embargo, ahora en los recientes estudios descubrimos en el Perú hubo una cultura tan antigua como Mesopotamia, la cual es Caral. ¿Se dan cuenta? Este fue un hallazgo muy importante. Continuamos. Poblamiento de América. A ver. Ahora vamos a explicar cómo es que el hombre llegó a América, cómo se pobló América y obviamente cómo llegaron al Perú también. Bien, tenemos dos teorías. La primera es de Alex Hirlka, quien plantea que el hombre se desplazó por el estrecho de Bering cuando sucedió la glaciación de Wisconsin. ¿Por qué? ¿Qué es una glaciación primero? Una glaciación es cuando las aguas se congelan. Entonces, ves acá, esto es lo que se llama el estrecho de Bering. Y como las aguas se congelaron, formaron un puente en donde el hombre pudo cruzar. Ahora, ¿por qué cruzó? ¿Porque se le ocurrió pasar simplemente? No. El hombre viene de Asia, a ver, según esta teoría. Viene de Asia y comenzó a seguir a los animales que cazaban. ¿Ves esos animales que están acá? Los comenzó a cazar y como había un pase acá, un puente que se formó por la glaciación, el hombre cruzó ese puente siguiendo a los animales. Entonces llegaron hasta América del Norte. De América del Norte pasaron acá a Centroamérica, América Central, Sudamérica y acá probablemente llegaron al Perú. ¿Se dan cuenta? Acá estamos en el Perú. Tenemos una segunda teoría. Tenemos la teoría de Paul River, quien asegura que el hombre viene de Oceanía. Ahora, ¿te das cuenta? Que comprende Australia y la Melanesia. Miren, Paul River asegura que en la Melanesia el hombre con sus botes comenzaron a pescar y poco a poco se adentraron a mares más profundos y es así que comenzaron a descubrir nuevas tierras y llegaron a América del Sur. También se afirma que desde Australia el hombre comenzó, mira, te das cuenta, comenzó a navegar y acá ya habían unos hombres que siguieron su camino persiguiendo justamente a las presas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Las presas navegaron y siguieron a las presas y mira, llegaron hasta acá, hasta la Tierra del Fuego, o la Patagonia, que queda en Chile y Argentina, acá. Y de ahí
comenzaron a poblar a América. Bueno, esas fueron las dos teorías, muy interesantes por cierto, y ya que ellos fundamentan eso justamente por los rasgos físicos de las personas de los Andes y de los indígenas, porque hay muchas peculiaridades, hay una semejanza entre los hombres de Oceanía y algunos hombres indígenas de nuestro continente sudamericano. Ellos plantean eso dado ese parentesco físico. Bien, continuamos. División de la historia de América. Este es un tema anexo. ¿Por qué? Porque para comprender lo anterior, primero deberíamos saber la división de América, la división de la historia de América. ¿Okay? Es por eso que yo quise explicar esto también, muy importante. Podemos dividir la historia de América en 5 épocas. América precolombina, desde las primeras edades de la historia hasta el descubrimiento del continente por Colón. Nos dice desde las primeras edades de la historia, donde nos ubicamos nosotros. Justamente este es el tema del que estamos hablando, desde las primeras edades de la historia. Seguimos con el punto 2. Descubrimiento y conquista. Desde el descubrimiento por Colón hasta la formación definitiva de las colonias. 3. América colonial. Desde la vida política y económica de las colonias hasta los primeros síntomas de su independencia. ¿Cuáles fueron esos síntomas de la independencia? Ustedes han escuchado de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? ¿Ok? Desde ese momento ya se respiraba un aire a independencia, a liberarse del yugo español, de los opresores. Eso también sucedió algo similar en Venezuela, en una revuelta organizada por Francisco de Miranda, donde estuvieron muy cerca de lograr la independencia de Venezuela. Ahora, Francisco de Miranda trabajó a la par con Simón Bolívar. Simón Bolívar, ya con el transcurso del tiempo y con la experiencia que adquirió al lado de Francisco de Miranda, pudo lograr sus objetivos, pero eso ya es otra historia. América independiente, desde la independencia hasta la formación de las naciones. Ahora, las naciones se formaron a partir de la independencia, sin embargo las fronteras todavía no estaban muy bien definidas, a eso se refiere. América republicana, desde la emancipación de las naciones hasta nuestros días, la actualidad. Muy bien, me pareció muy importante tocar esto, para ubicarnos. Nosotros estamos hablando de este tema, acá, de este tema hablamos. Continuamos. Grupos étnicos de América, llamados también amerindios, grupos amerindios, se dividen en etnia esquimal o la esquimal, que habitaron las regiones circumpolares. Tenemos la etnia la roja, que habitó el territorio de los Estados Unidos. Tenemos a los mexicas o mexica, que fueron los aztecas. Tenemos a los caribes o a la etnia caribe, que habitaron las Antillas. Tenemos la etnia guaraní, que poblaron gran parte de Brasil y Paraguay. Tenemos a los incas, que poblaron gran parte de los Andes. Tenemos a la Pampa, a los pamperos, que habitaron Argentina. Tenemos la etnia araucana, que habitaron el sur de América, Chile específicamente. Tenemos a los charrúas, pueblo que habitó lo que es hoy en día Uruguay. Ahora vamos a explicar esto en un mapa. Bien. En nuestro mapa podemos ver, primero,
que estábamos hablando de los esquimales acá, justamente cerca al estrecho de Bering, los esquimales, específicamente en Alaska. Nosotros sabemos que Alaska en la actualidad pertenece a los Estados Unidos, ya que ellos le compraron ese territorio a los rusos. Un poco de historia. Seguimos con los mexicas. México, donde se desarrolló la cultura azteca. Seguimos con los caribes, específicamente en las Antillas. Estas son las Antillas, estas islas que están acá, que parten de acá desde Venezuela, se desprenden de acá. Todo esto son las Antillas, que comprenden muchos países, por ejemplo, Puerto Rico, Cuba, Haití, República Dominicana, etc. Seguimos con los guaraníes, acá, entre Paraguay y Brasil. Ahora, antiguamente Paraguay estaba dentro del Imperio del Brasil. Es por eso que también se menciona Brasil, porque le pertenecía. Sin embargo, hubieron conflictos más adelante en donde los paraguayos lograron por fin su independencia. Es por eso que a los paraguayos se les llama guaraníes, porque pertenecieron a la etnia guaraní. Seguimos con los incas. Los incas no solamente fueron del Perú, sino también que estuvieron en Colombia, justamente en esta parte que estoy señalando con el puntero, acá. Esta es la parte que ocuparon los incas. Y el Ecuador, todo el Ecuador. Bolivia, parte de Chile, hasta acá más o menos, y parte de Argentina. Gran parte de Argentina. Bien. Seguimos con el hombre pampero, o la etnia de la Pampa, ¿no? A los pamperos argentinos. Ellos ocuparon esta parte sur de Argentina. Ellos fueron los pamperos. Seguimos con los famosos araucanos. Chile. Todo el sur de Chile, está acá. ¿Ves el puntero? Acá. Bien. Seguimos con los charrúas. A ver. Los charrúas, ellos también estuvieron anexados al Imperio del Brasil. Sin embargo, hubieron conflictos con Argentina y Brasil, y al final ambos reclamaban ese territorio, pero ellos lograron su independencia. Por eso a los uruguayos se les llama charrúas. Épocas del Perú. Quise anexar esto que es muy importante. El Perú pasó por 4 épocas. Época preincaica, quienes fueron los antiguos peruanos que vivieron antes que los incas. Y justamente estamos acá en este tema. Estamos hablando de los antiguos peruanos. Por eso ubicarnos en este tema también es muy importante. Después de eso, siguió la época incaica, época gobernada por los incas. Luego, conquista y virreinato. Llegan los socios de la conquista y el Perú es gobernado por los virreyes. Luego sigue la independencia y república. Sucede cuando el Perú se libera del yugo español.